Hola, buenas tardes, buenos días, lo que corresponda. Bueno, hago este segundo vídeo de una misma serie de la cual tenía pensado hacer 3 vídeos. El que he titulado, al menos el primero lo he titulado así, y es Cuento de Navidad. El infierno no tiene la última palabra, ¿no? Bueno, pues algunas de las cosas que diga aquí probablemente ya las compartí o las comenté en el primer vídeo. Pero bueno, en este caso, siguiendo una estructura que he querido hacer para entrarle un poquito de otra manera o desde otro ángulo a la misma historia, pues voy a seguir un pequeño guión en el que voy a tocar 3 puntos. El primero, el contexto. El segundo, voy a hablar de una cosa que se ha denominado el aviso. Y el tercero, pues voy a cerrar con una cita del Apocalipsis. ¿Vale? Que sería un poquito como la respuesta a todo esto, ¿no? La primera parte, hablando ya un poquito del contexto, ¿no? En el contexto donde se desarrolla la historia, que ya lo comentamos en el pasado, es contexto de revolución industrial, siglo XIX. En Inglaterra, digamos, sería la época que se conoce como victoriana, ¿vale? Y es también la época donde aparece una nueva clase que se llama la clase del proletariado, ¿no? Y efectivamente, pues la misma historia, aparte de darnos algún dato que puede considerarse autobiográfico del autor, de Charles Dickens, y también demostrarnos un poco, y en el cuento te da más datos todavía, pues de las bolsas de miseria que se describían, ¿no? Pues en aquel entonces en Londres, en Inglaterra. Podemos intentar actualizarlo al día de hoy. Y esto que está diciéndose en un contexto de un bienestar social, como es el que se tiene en Europa, pues aún en ese contexto de bienestar social, pues uno se puede encontrar con eventos negativos traumáticos, como puede ser pérdida brusca de trabajo, la pérdida de un familiar, incluida la de un hijo, o por ejemplo en España, sin entrar a los detalles de analizarlo, porque no es el objeto de este vídeo, pues de la tragedia que ocurrió recientemente en Valencia, conocida por un fenómeno meteorológico, producida por un fenómeno meteorológico conocida como gota fría, y del cual pues muchas familias lo han perdido todo, incluidos pues seres queridos, ¿no? Y dentro de esos seres queridos, pues maridos, mujeres, hijos, etcétera. Bien, una vez hecho el contexto en el que se desarrolla la historia eh, de cuento de Navidad, Christmas Carol, en inglés, el título original, me parecería interesante darle un contexto espiritual. Y para darle un contexto espiritual, veo muy interesante el poder hacer una lectura de estos 2 versículos del Apocalipsis. Vamos aquí, los tengo ya localizados, un momento. Vamos por acá. Aquí estamos. Y capítulo 3, ya está. El primero, la traducción que estoy leyendo es la Biblia de las Américas, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es Apocalipsis 3.1. Y la otra cita sería la siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Y esto se refiere al ángel que escribe a la iglesia de la Odisea, una de las 7 iglesias que salen en el capítulo 3 de Apocalipsis. Bien, si yo tuviera que traducir estos dos versículos, si tuviera que resumir estos 2 versículos en una palabra, sería muy sencillo para mí elegir la palabra que resume estos 2 versículos del Apocalipsis. La palabra sería zombie. Efectivamente, así es como vivimos muchos espiritualmente.
Por ejemplo, en la cita primera que comentaba, Apocalipsis 3:1, pues en otra traducción tienes fama como de quien vive pero estás muerto. Y en la de no eres ni frío ni caliente, en la de Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 15 y 16, pues dice literalmente, en algunas otras traducciones, en lugar dice te vomito y dice estoy por vomitarte. Perfectamente aquí refleja que eh, algo que nos pasa espiritualmente, ¿no? Sí, creyente sí, bueno, creyente pero no practicante, bueno, sí. Vale, no, es que me gustaba una cosa que unas comentaba Fray Nelson sobre esto, ¿no? Dice, yo soy católico, pero yo no de esos fanáticos. Bueno, ¿y usted qué llama ser fanático? De esos que van a misa todos los domingos. O sea, estamos hablando directamente que no estoy hablando de que la persona sea buena persona o sea mala, no, simplemente hablo de que nos decimos creyentes, pero nuestra fe apenas toca nuestra sensibilidad, nuestra vida, nuestro bolsillo, nuestras decisiones, ¿no? La primera es un poco más fuerte, la primera cita de Apocalipsis que he leído, ¿no? Y dice esto, tienes fama como de quien vives pero estás muerto, ¿no? Y si uno mira, se asoma la realidad, es fácil encontrarnos con muchas personas que viven así. Pero es que es fácil que seamos nosotros los primeros que decimos que no somos de esa gente, que estemos iguales, que tengamos fama como de quien vive pero estamos muertos. Y esto que conecta con Cuento de Navidad. Si uno mira la manera en la que te muestra tanto el cuento como las películas cómo vivía Mr. Scrooge, realmente el tipo era un muerto en vida o un cadáver andante, con perdón de la palabra. O sea, no había manera de tocarle el corazón, ¿no? Y bueno, aquí quisiera tocar dos datos. Igual uno de ellos ya lo mencioné en el anterior vídeo. Y es el hecho de que Mr. Scrooge tiene aversión a su sobrino. Porque su sobrino es el que le recuerda que cuando nació su sobrino, su hermana, a la que él tanto quería, murió. Y de alguna manera vamos a decir que lo culpa. Y aquí efectivamente, en principio, las películas lo suelen reflejar, aunque no es el dato al que más le pongan, vamos a decir, mucha atención, pero que sí que es interesante. Y es el hecho de que el sobrino no es ningún inconsciente sobre quién es su tío, pero todas las navidades se encarga de ir a decirle que si quiere que puede ir como invitado a compartir la cena de Navidad con su sobrino. E incluso cuando le preguntan las personas que están con él por qué lo hace, dice, pues mira, sé quién es, pero algún día confío en que pueda cambiar o pueda aparecer el corazoncito que tiene, que pueda tener debajo. Y esto nos habla aquí de una virtud que es la de la paciencia. Bien, es curioso también que Mr. Scrooge, cuando se encuentra con personas que le están pidiendo dinero para una obra caritativa, y que la razón por la que él dice que la razón por la que le dicen que lo piden es porque las instituciones, incluso las que se dedican positivamente a la caridad, no llegan a cubrir las necesidades, él contesta como que bueno, pues que hay exceso de población y que bueno, pues que si se mueren que no pasa nada. No me acuerdo las palabras literales, pero este es el tipo de respuesta que él da, ¿no? Y es curioso, algunas películas sí que cuentan este dato, no inciden tampoco demasiado en él, pero es curioso que esto aparezca ya en el siglo XIX. Y preguntaría, ¿nos suena algo este tipo de discusión de hay exceso de población y hay que disminuirla? Y curiosamente, quienes hacen este planteamiento tienen seguro que los que no sobran en este planeta son los que dicen que sobran otros. Pues en la obra escrita sí que aparece recogido un diálogo de Mr. Scrooge con el espíritu del presente, en el que el espíritu del presente, después de estar en la casa de Mr. Cratchit con su hijo enfermo, el que luego moriría, eh, le recuerda las palabras y hace esta pregunta. Bueno, pero ya que estamos y que tienes el convencimiento de que sobran personas, la pregunta es por qué sobran otros, esos que desprecias, esos que no, que ni siquiera cuentan para ti, ¿vale? Y no eres tú el que sobras. Interesante el dato que da, ¿no?
Y bueno, pues de alguna manera aquí lo que está haciendo el espíritu, los espíritus el del presente, de alguna manera lo que está haciendo es un poco mostrándole la realidad. De alguna manera le está enseñando a mirar lo que él no ha mirado nunca. En una de las versiones de la película, Cuento de Navidad, me encanta este dato también. Y es que cuando lo lleva a visitar en el presente la familia Scrooge, Mr. Scratch se queda con cara de, pero ¿tantos hijos tiene? No lo sabías. Y yo, no lo sabías porque no lo has preguntado, no has mirado, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí están poniendo en este contexto y al contexto espiritual estamos poniendo dos escenarios. Uno sería el escenario de la realidad social, y nos pasa hoy a nosotros en nuestro mundo de bienestar social europeo, en el que sin necesidad de salir de nuestro país y a veces sin necesidad de salir de nuestro vecindario hay realidades muy duras. Yo soy el primero que me las he comido muchas y no las he mirado. Pues efectivamente tuve conocimiento del fallecimiento de un vecino unos 8 días después, cuando vinieron a buscarlo. O sea que yo tampoco me di cuenta, nadie se dio cuenta hasta que falleció. Yo tampoco me di cuenta que yo ahí tengo que hacer también mi propio examen de conciencia. Pues frente a ese estado de bienestar que tenemos, en el caso de Mr. Scrooge, frente a esa bonanza que tiene Mr. Scrooge, están estas realidades sociales periféricas, ¿no? Que en la película y en el cuento pues es la época victoriana, pero que hoy las tenemos, ¿no? Excuso decir que frente a las barreras administrativas con las que se han encontrado varias personas que han querido ayudar a las personas damnificadas por el evento climático de la gota fría de Valencia, pues hay muchos jóvenes que, pues mira, que sí que han sabido mirar. Pues mira, también está ese dato, ¿no? Bueno, pues este es un poco el contexto, ¿no? Intentando hacer una lectura de este cuento actualizada al día de hoy y que nos está queriendo contar, ¿no? De lo segundo que quería tocar es el concepto o el tema del aviso, entendido como figura en uno de los supuestos mensajes de Garabandal. Digo supuestos porque la Iglesia no los ha aprobado. Que yo sepa, tampoco hay digamos, un escrito donde definitivamente se diga que sean incorrectos o que sean correctos, o que se haya hecho una peritación fina de qué parte de esos mensajes serían útiles y qué parte pues tienen su aquel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ese mismo discernimiento fino sí que se ha hecho en la reciente nota del Neil Ostad, Nada se opone, que permite confirmar la autorización de peregrinación pública en Garabandal, en la que en esa misma nota aparece un análisis detallado de algunos de los montones de mensajes que hay y que siguen habiendo, atribuidos a la Virgen María en Medjugorje, en el cual pues efectivamente se hace análisis fino de cuáles pueden tener elementos humanos que no son muy acordes con lo que llamamos revelación pública, que es Sagrada Escritura leída desde la tradición y de manera colegiada y en comunión con el magisterio de la Iglesia, que son las tres fuentes de espiritualidad, pero que son las tres fuentes de revelación pública, que es así que nos vinculan a todos los que nos llamamos católicos. ¿Vale? Bien, veamos aquí un poquito, ya que hemos tocado este tema, cuáles son las categorías que utiliza la Iglesia Católica para... Estoy haciendo un inciso, ¿vale? Porque luego volvemos otra vez a este aviso aplicado en el cuento después al personaje de Mr. Scrooge. El aviso es una cuestión, digamos, un mensaje o supuesto mensaje que habla de que habrá una señal que la verá todo el mundo desde donde esté, y que en ese desde donde esté pues vamos a vernos cómo está nuestra vida, y de la manera como vamos a ver nuestra vida pues va a ser tan fuerte que vamos a tomar una opción a favor o en contra de hacer una corrección de vida y de aceptar la revelación, ¿no? Lo estoy diciendo muy resumidamente como me viene ahora a la cabeza. El objetivo de esto no es hacer un análisis determinado de cómo se entiende según las apariciones o supuestas apariciones, sino del concepto que si circula
y que además también creo que es interesante dentro de este inciso, ya que lo hemos hecho, indicar que hay una corriente de pensamiento que ha cogido mucha fuerza en la Iglesia Católica, es muy presente en sensibilidades cristianas no católicas, y en la Iglesia Católica también ha cogido mucha fuerza, que es el milenarismo, que suele utilizar como fuentes documentales libros de la Biblia como Apocalipsis, libro de Zacarías, no confundir con Zacarías, el padre de Juan Bautista, que se cita o se menciona en el Evangelio de Lucas. Así de memoria creo recordar que también se cita Daniel, el libro de Daniel, perdón, se cita algún versículo de Ezequiel, creo que lo que se llama Og y Magog, el pasaje de Og y Magog, y no sé si me he dejado alguno más, no sé si Miqueas también lo suelen citar. Más o menos suelen citar los mismos pasajes. Y el planteamiento es que después de que se ponen las cosas muy mal, muy complicadas, en fin, pues viene una purificación que llaman el fin de los tiempos, y después vienen 1000 años de paz, y después viene el fin del tiempo. Más o menos este es el planteamiento. La Iglesia Católica, esto se puede buscar en el catecismo, y si uno busca un catecismo online tipo PDF, o si uno tiene uno en el papel y busca en el índice analítico milenarismo, puede encontrar en qué numeral se describe la no aceptación como una manera de pensamiento católica sobre esta corriente de pensamiento, y que además referencia o cita como fuente de apoyo de este pronunciamiento que se hace en el Catecismo de la Iglesia Católica a un documento que ahora de memoria tampoco me acuerdo, de, si mal no se me está cruzando el cable, de Pío XI. Creo que es Pío XI, no es décimo ni 12. Me suena, sí, es Pío XI. Bueno, luego si me equivocara, pues lo aclaro en el comentario que ponga cuando suba el vídeo. Bien, para poder entender por qué no es, para poder entender un poquito cómo se plantea esto desde las apariciones o supuestas apariciones de la Virgen María, es interesante decir que la Iglesia califica las apariciones en tres grandes categorías. Según normativa de 1978, estas tres categorías se llaman: consta de supernaturalidad, sería, digamos, la peritación que se le da a Fátima, o la que se le daría hoy a Fátima; consta de no supernaturalidad, es decir, la aparición es falsa o incluso podría ser fraudulenta; y la tercera categoría, que es no consta de supernaturalidad, que normalmente suele aplicarse a apariciones en las que no está, vamos a decir, rechazada, pero tampoco está aceptada, en las que se permitiría con cierta prudencia pues una visita a peregrinación, tipo peregrinación privada, no pública, como lo entiende la Iglesia. Pública, que es que la organiza una parroquia, un sacerdote, una autoridad eclesiástica competente. La nueva categoría habla de tres grupos de categorías, que es la nueva norma, que son del 2024. Habla de tres categorías, que sería: nada se opone al movimiento que se da en ese contexto. Aquí no necesariamente tiene por qué entrar a analizar la sobrenaturalidad del fenómeno supuestamente sobrenatural, puede entrar a analizarlo y entonces se puede aplicar el concepto de consta de supernaturalidad o no. La siguiente categoría, que incluye tres subcategorías que no voy a listar, sino simplemente las voy a agrupar como las tengo aquí, es una decisión cautelar. Se parece al non consta de supernaturalidad. Y la tercera sería una decisión negativa que incluye una prohibición explícita de peregrinar, que sería el equivalente al constat de no supernaturalidad. Bien, pues teniendo en cuenta que se citan muchas las apariciones marianas para, vamos a decir, apoyar estas tesis milenaristas y hablar mucho del aviso, aún las que están aprobadas, ya sea con la categoría consta de supernaturalidad, ya sea con la categoría de nada se opone, ni siquiera las de Fátima y Lourdes, por citar otras, o las de Guadalupe, obliga al católico a aceptarlas, porque pertenecen al ámbito de relaciones privadas, no públicas. Y el examen siempre tiene que ser: aquello que se dice aquí apoya, coincide con lo que está recogido en la revelación pública. ¿Hay alguna cosa que
se oponga a la revelación pública, está añadiendo algo que no esté en la revelación pública, está quitando algo que no está en la revelación pública. Esas son las preguntas que hay que hacerse siempre. Bueno, pues una de las apariciones que se cita para hablar del aviso es la de Garabandal. La de Garabandal a día de hoy caería en una categoría de constater no supernaturalitate. Según la nueva normativa sería una decisión cautelar y creo, también me puedo comprometer a ponerlo específicamente como referencia si lo encuentro referenciado en algún sitio, sería la de curatur, con cautela, ¿vale? Porque también hay cosas ahí que no están claras. Yo he tenido la ocasión de visitar tanto Medjugorje como Garabandal y efectivamente he podido identificar cosas de Garabandal que son muy cuestionables. Pero bueno, eso no quiere decir que allí no haya una buena espiritualidad también que sea rescatable sin entrar en milenarismos y sin entrar en críticos sistemáticos del Papa Francisco. Vale. Bueno, pues he hecho una vez un poco este contexto de qué puede ser lo que se entiende por el aviso. Realmente vamos a, y aquí voy a seguir una orientación que me gustó mucho y se lo he oído contar varias veces de un predicador mexicano que es Cristiano Huerta cuando él habla de esto. Mira, el aviso, que es un iluminar la conciencia, ¿vale? Puede ocurrir de manera ordinaria cuando haces un examen de conciencia y en el sacramento de la confesión, ¿vale? Este elemento me parece interesantísimo porque efectivamente ya no estamos esperando a que venga un fenómeno. Es como algo así como que, o sea, si te dicen que mañana es el fin del mundo, te conviertes, pero si te dicen que no es el fin del mundo, entonces sigues sin convertirte. Pregunta, ¿no? Aquí en este sentido, pues lo que persigue ese iluminar la conciencia, examinar la conciencia, lo que persigue es un cambio de vida, ¿no? Ese cambio de vida que llamamos conversión y que en algunas personas tiene una fecha con día y hora exacta en el que se inició en esa conversión, pero que deberíamos decir no el día que me convertí, sino el día que comenzó mi conversión, porque tiene que durar toda la vida. O sea, lo que tengo que decir es me sigo convirtiendo, todavía me quedan muchas cosas por convertir. Y ahora apliquemos esto del aviso, cómo puede aplicarse al cuento de Navidad. En realidad lo que Mr. Scrooge tiene es un aviso, ¿no? Es un aviso, ¿no? Le están mostrando a este personaje cómo es su vida. Pero efectivamente, incluso aunque se detecta una cierta severidad en cómo los espíritus, sobre todo el del futuro, y también la manera un poquito abrupta sobre cómo se le presenta su antiguo amigo Jacob Marley y cómo van apareciendo sucesivamente los fantasmas en los cuales digamos que no hay lugar a no me apetece, no me viene, espera, dejámoslo para mañana, ¿no? Pues como diría un humorista español, hoy no, mañana, pues no, efectivamente esto no se da, pues a pesar de esta cierta severidad, también podemos decir que aunque Mr. Scrooge se muestre reacio, él está dando su consentimiento en que se le muestre, ¿no? Y dentro de esa severidad también hay mucha dulzura y mucha ternura. ¿Por qué? Porque lo que le están mostrando los espíritus es, mira cómo es tu vida, mira las realidades que no estás viendo, ¿vale? Y bueno, pues yo no sé si ya lo dije o no, pero bueno, si no, pues si lo repito en este vídeo no pasa nada, si lo repito 2 veces, no creo que sobre. Pues igual que le pasaba a Mr. Scrooge, que vivía en un contexto social desfavorecido, pero él tenía bonanza económica. Hoy en Europa muchos tenemos bonanza económica, pero incluso en nuestro barrio tenemos realidades durísimas. Yo supe de la muerte de un vecino unos 8 días después de que ocurrió, no lo supe antes, y se supo porque pues, efectivamente vinieron a preguntar por él. O sea, cuando se murió no lo detectó nadie, yo tampoco, lo cual que habla de que efectivamente en mi mismo edificio se están dando realidades que a mí se me siguen pasando. Pues esto es lo que está pasándole a Mr. Scrooge. A Mr. Scrooge lo que le está pasando es que él no está viendo la realidad.
Y lo que le muestra el presente es esto. Y hay una escena, por ejemplo, en una película, no es exactamente como está contada en el libro, digamos que ahí está un poco novelada la novela, y es que le preguntan a... Le llevan le lleva al espíritu del presente, le lleva a visitar la casa de su trabajador, de Mr. Scratchy. Y entonces él pregunta, ¿tantos hijos tiene este hombre? ¿Tantos hijos tiene? 5. Y le dice el espíritu del presente en una de las versiones, ¿no? Dice, ¿no lo sabías? Dice, no. Dice, pues se lo has preguntado. Y trabajaba para él. Bien. Dentro de esa delicadeza que muestra, ¿no? Dentro de esa delicadeza, pues digamos que efectivamente ahí el espíritu del presente tiene un diálogo muy interesante con él, y en este diálogo muy interesante que tiene con él le recuerda que él se quejaba del exceso de población, ¿no? También. Y el momento en el que le viene este diálogo es muy interesante porque ya Mr. Scrooge está empezando a sentir compasión por ese hijo que va con una muleta y que es altamente probable que muera. Y entonces el contexto de compasión pues es como que le recuerdas, pero no decías tú que sobraba población. Y efectivamente, ya que estamos, que volvemos atrás al no mirar al que tenemos al lado, es, de hecho esto, por si no lo había dicho antes, como voy siguiendo un guión, pero voy un poco haciendo, improvisándolo. Ahora hay gente que piensa que sobra población y que hay que disminuir la población. Esto hay gente que no solamente lo cree, sino que lo está ejecutando. Pero eso sí, ellos no son los que sobran. Entonces aquí le pregunta el espíritu presente aquí a Mr. Scrooge, siglo XIX, o sea que esto ya sale, esta discusión. Bueno, ¿y por qué son ellos los que sobran y no tú el que sobras, no? Bien, efectivamente, aquí lo que están haciendo los espíritus del pasado y del presente, que sí que hablan, sí que tienen voz, no es como el del futuro que solamente señala con el dedo la realidad. Lo que están haciendo un poco lo que en Adviento hace este personaje que nos presentan en el Adviento, que es Juan Bautista. Y Juan Bautista realmente plantea una conversión muy concreta. Y en concreto, el fin de semana pasado, en el tercer domingo de Adviento, en la lectura que se leía de Lucas, que se acercan a Juan Bautista a distintas gentes y le preguntan qué tenemos que hacer. Entonces la primera no dice quién, podría ser el pueblo, es decir, podemos ser tú, yo, cualquiera. Y es que tenemos que hacer el que tenga 2 túnicas que comparta con el que no tiene. Es decir, aquí ya nos está apuntando a que la conversión también lleva actos concretos. Pero le siguen preguntando, le preguntan unos publicanos, los publicanos eran los cobradores de impuestos, y además el sistema de cobro de impuestos de los publicanos era gente del pueblo para no tener que hacer Roma esa tarea incómoda, y que eso sí, Roma le daba la protección, y entonces el publicano cobraba lo que le exigía a Roma y cobraba un poquito más, y lo que conseguía cobrar de más el publicano él se lo quedaba. Y la población estaba indefensa ante esta manera de actuar. Y seguro que hoy nos va sonando ya también este tipo de conductas. No estoy diciendo que no haya que pagar impuestos, no se malinterprete, porque efectivamente en aquellos impuestos que están bien calculados, que son justos, que son legítimos y que van orientados al bien común, pues evidentemente ahí se puede decir que ahí sí somos todos Hacienda, como se suele decir. Ahora, cuando ya hay un abuso por distintos motivos que no voy a entrar a analizar, aquí ya empezamos a tener dudas razonables sobre la legitimidad, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema complicado a llevarlo, ¿no? Y fíjate que lo que está diciéndole Juan Bautista al publicano no está diciendo que esté mal cobrar impuestos, no está diciendo que está mal tener una recaudación, simplemente no
no exijas más de lo establecido. Es como suele venir la traducción más frecuentemente. ¿Qué tenemos que hacer? Le pregunta al publicano. No exijas más de lo establecido. O sea, no está diciendo que dejes de ejercer ni siquiera la profesión que era detestable por los locales, ¿no? Y el tercero, se acercan unos soldados. Aquí los soldados podríamos decir la autoridad, el uso legítimo de la fuerza. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? No hagáis extorsión a nadie, no levantéis falsas denuncias y conformaos con vuestra paga o vuestra soldada. Esto, ¿qué tiene que ver este evangelio de Lucas con la predicación de Juan Bautista en un contexto de Adviento, de un cuento que se llama Cuento de Navidad? ¿Qué tiene que ver con el cuento? Pues tiene que ver con el hecho de que efectivamente cuando lo aplicamos al personaje Mr. Scrooge, ¿vale? Él, una vez que termina de recibir las 3 visiones de los 3 espíritus, ¿vale? Él hace cambios concretos. Cambio concreto número 1. Envía el pavo más grande a la casa de Mr. Scrooge. Y además lo dice el cuento, y en alguna película también mantiene, digamos, la fidelidad al cuento. Lo hace de manera anónima. Es decir, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Asimismo, el muchacho llega al día siguiente, el día 26, 18 minutos tarde. Y bueno, tanto en el cuento como en alguna versión también lo ponen un poquito así caricaturizado, que empieza a echarle la bronca. ¿Cómo que has llegado 18 minutos tarde? Y el otro tipo, pues, asustado, porque, en fin, siempre su jefe siempre se ha comportado así. Le dice, pues que sepas que aquí van a cambiar las cosas, te voy a doblar el sueldo. En alguna versión, por ejemplo, dice que lo hace socio de su banco. Y además, voy a ayudar a tu familia. Estamos hablando de cosas muy concretas. Nos acordamos de el que no tenga túnica, el que tenga 2 túnicas que comparta con el que no tiene. Pues aquí se aplica, ¿no? Y de hecho, la historia cuenta que ese niño que estaba enfermo le buscó el mejor médico, lo cuidó y lo llevó a tratar como un hijo. ¿No? A su tío va y lo visita. En algunas versiones mola porque cuenta que efectivamente le regala, en una de ellas, que no está en el cuento, pues te cuenta que cuando él era niño, pues su hermana le había hecho un pequeño muñequito, que en alguna película la ponen como un Papá Noel. Papá Noel vestido de rojo en el siglo XIX, antes de que Coca-Cola decidiese que Papá Noel tenía que ir vestido de rojo, pues bueno, pues se ve que es una novelización actual, pero bueno, sirve para lo que quiero contar. Y efectivamente ese objeto que era, digamos, como el recuerdo de su hermana en un siglo en el que todavía no había fotos, o al menos no serían accesibles para todo el mundo, pues él se lo regala a su sobrino en alguna de las películas. Muy concretico. A los que le debían dinero, les perdona la deuda. Muy concretico. Se parece mucho a este consejo que da Juan Bautista a los publicanos. No exijáis más de lo establecido. De hecho, es curioso que cada vez se pierda más este concepto, pero la Iglesia Católica siempre ha considerado que es un pecado prestar con usura. Y uno podría decir, bueno, quitando el que tú hagas un préstamo y que tarde 5 años en pagarlo y que el coste de la vida tiene un aumento porque pues, la inflación, etcétera, y que tú hagas el cálculo proporcional de ello, pues que sería, vamos a decir que eso entraría dentro de lo razonable, ¿vale? Lo que la Iglesia ha condenado es efectivamente tú le prestas a alguien porque no tiene, y esa persona para pagarte va a tener mucho esfuerzo, y dentro de ese esfuerzo que va a tener que tener la persona para pagarte, tú te estás aprovechando de su debilidad. Es decir, en ese sentido no creo que sea incorrecto decir hoy que efectivamente prestar con usura es pecado, no creo que sea incorrecto. Y efectivamente, en la película, en algunas películas toca también este punto cuando está discutiendo con las personas que le deben dinero. Pues mira, caridad muy concreta.
Deuda cancelada, ya no me debes nada. Venga, tira adelante con tu negocio. Y fíjate, me gustaba, a colación de esto, me gustaba, por ejemplo, una entrevista que le hace Juan Manuel Cotelo a un médico llamado John Bruchalski, doctor John Bruchalski, que está creo que en el estado de Virginia, y que montó una clínica local que se llama Tepeyac, ¿vale? Este médico estadounidense fue formado, lo cuenta, fue formado en la fe católica y él cuenta que su corazón se había endurecido. Había acabado incluso participando en abortos. Y este hombre, ¿se acuerdan que hemos hablado del aviso? Este hombre empieza a tener llamados de conciencia. En la entrevista se cuenta que él visita el santuario de Guadalupe en México. Situemos Dr. Bruchalski, Estados Unidos, habla inglesa, no se habla español, y se encuentra en una catedral, sí, creo que es catedral, bueno, no estoy seguro, en la iglesia de Guadalupe, donde, no sé si es catedral o no, la verdad, no soy experto ni pretendo serlo tampoco, pero la idea para lo que voy a contar sí me sirve. Y él, rodeado de personas que hablan español, él entiende por qué te has alejado, o sea, ¿dónde estás? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué me haces daño? Why are you hurting me? Creo que es como él lo cuenta en inglés. Why are you hurting me? ¿Por qué me haces daño? Y él dice que esa voz fue muy clara. It was a very clear voice in my mind. Dice él, I was surrounded by non-speakers, non-English speakers, but this was so clear to me. Why are you hurting me? ¿Por qué me estás haciendo daño? Estaba yo rodeado de personas que no hablaban mi idioma y entendí muy claro. No me lo podía haber dicho ninguno de los que estaba alrededor. Y después, ya cuando está otra vez en su clínica donde hacía abortos, se encuentran con un digamos, vamos a decirlo, creo que lo escribe como un parto prematuro donde nace con signos vitales y entonces digo, pues por cuestiones legales tendré que llamar a neonatología, estaba vivo y entonces una enfermera le dice, mira tío, esto que haces no ayuda mucho. Y bueno, al final él opta por hacer un cambio de vida y rescatar su pasado católico. Y le hace una pregunta, él tiene también efectivamente su aviso ahí, su despertar de conciencia, ¿no? Y le hace una pregunta a Juan Manuel Cotelo, y dice, bueno, así a corto plazo y ponen de fondo el Capitolio, ¿no? Capitolio, aquí podemos poner un parlamento, el que vosotros queráis, podemos poner un banco, podemos poner cualquier estructura de poder, ¿no? Y le pregunta a Juan Manuel Cotelo, así a corto plazo, si echáramos un pulso entre el mundo y Dios, entre el poderoso y el bien, ¿quién gana? Y entonces dice, a corto plazo, el poderoso, el mal, pero a largo plazo la victoria ya está dada, ¿no? Y añade esto, John Bruchalski, mira, esto va de amar, y tú puedes amar en medicina, dando clases, haciendo como banquero, como financiero, puedes amar en cualquier profesión, o sea, y efectivamente, volviendo otra vez y conectando esto con Mr. Scrooge, él era un banquero y él de una manera concreta podía ayudar a esa gente y es una de las decisiones que te demuestra el cuento que él toma. Bien, ya habiendo cubierto los temas que quería cubrir en este vídeo, voy a cerrarlo con otra cita del Apocalipsis, porque esto va de que la Navidad nos toque el corazón, a mí el primero que lo estoy haciendo este vídeo, ¿no? Y que todavía estoy, digamos, dando los primeros pasitos en subir comunicaciones en YouTube. Y es esta cita de Apocalipsis 3:20. Y dice así. A ver, que no la estoy viendo bien. A ver, que esto yo creo que no me lo ha cogido bien. Vale, sí, ya lo cogerá bien. Vamos a ver. No.
Está lento ahora al coger el... Ya está, Apocalipsis 3. Y ya lo tengo aquí. Ahora sí. Y dice así. Ahora sí, Apocalipsis 3:20 y dice: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre mi puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues con esta cita querría terminar esta presentación vídeo.